ese texto de Kambitzer que decía que no era necesariamente necesaria una matriz tradicional como una plancha de metal o un taco de madera o una piedra litográfica, sino que las huellas de una persona que camina por la arena son impresiones también de las pisadas de una persona que actúan como un grabado, porque la matriz es el zapato que va quedando marcado en la arena y que es fugaz, ¿no? Además, claro. Como te digo, yo no fue un modelo de cómo que había que hacer las cosas, sino que fue como un apoyo, más bien para justificar el trabajo que estaban haciendo ellos, pero no fue a partir de esto. Claro. Ese era el logotipo del taller ese, que está en positivo y negativo, que es una cosa del grabado también. Y eso es lo que hacía él en esa época. Claro. Después ya hicieron otras cosas, cosas que hacían ellos, pero él empezó a tener una fama de teórico. Sí. El grabado era una herramienta para recoger huellas, para filtrar esta materialidad que está en el medio ambiente, ¿no? En el día a día. Sí. Y en el cotidiano. En el cotidiano, y que estas huellas dejen una marca, Sí. ¿no? Muy en la idea de Tidbund también, sí, ¿no? Sí. Kambitzer, ¿cierto? Con ese texto ya en el que hacía referencia de que el corte de un salame era una edición, ¿te fijas? O la sombra de una vaca en el campo, o el reflejo de un espejo, ¿ya? O la creación de estos dispositivos, los falsos, ¿no? ¿Ya? Por corte, por moldeado, etc. Entonces, esa apertura de mundo que le venía muy bien a un espacio de altísima clausura como era la escuela, ¿no? Y de cierto modo la universidad también, Sí, ¿no? y del país en ese Claro, momento. que implicó que finalmente la escuela tomara una decisión que ninguna escuela ha tomado, deshacer las especialidades, abrir el mundo, ¿te fijas? O sea, el mundo hace la escuela hace el mundo, ¿te fijas? Esto es un grabado, lo que pasa es que está desplazado. Todo lo que uno hace habitualmente está hecho de otra manera. Esta cosa grupal, digamos, surge porque Eduardo toma un semestre sabático, se va a Alemania y me quedo yo a cargo del taller. Solo Duclos y Paredes entran al taller de grabado y creación el año 80, si no me equivoco. No, el 81. Y hacen sus primeras obras el año 81. Y empezó como a armarse una conversación que no existía antes. Claro. Y que no se daba en los cursos de teoría de la escuela. Claro. Porque el grabado era lo único que me ofrecía a mí un punto como de investigación y de desarrollo de ideas, porque lo otro era una cuestión mecánica, o sea, era como entrar a una escuela de artes y oficios en donde te enseñaban a pintar degradaciones. Llego finalmente al taller de Eduardo Vilche y ahí como que cambia todo el paradigma, ¿no? Cambia todo el paradigma porque Eduardo te exige trabajar con madera, silografía. Había una síntesis ahí y era como menos edulcorada que el grabado, que el agua fuerte, el agua tinta, que es como más sucio, tiene la silografía es blanco-negro nomás, Claro. Entonces ahí es binaria. Claro, no es el ayudante. Y Carlos Gallardo, entonces el ayudante, nos empezó a pasar textos. Y bueno, ahí yo me di cuenta que claro, que había cierto margen de libertad y empezamos a experimentar el primer semestre y la cuestión dio súper buenos resultados. Y ahí fue cuando cayó este texto de ¿cómo se llama?, de Kambitzer. Y yo no lo leí como tan acuciosamente, sino que más bien era como que me había entrado por osmosis ya de tanto que se hablaba de esto, de los desplazamientos, de esta idea. Y además que eso fue algo que nosotros fuimos desarrollando después de una manera como una investigación mucho más metida dentro de nuestros propios trabajos. Claro, más en la práctica. En la práctica, exacto. Claro.
Y por otro lado, claro, Eduardo Vilches tuvo el tino y la lucidez también como para darse cuenta que tenía en su curso como un grupo de gente que era inquieta y que le podía sacar partido. Y por ahí empezó toda esta aventura. Incluso para mí, por ejemplo, era súper importante atenerme a la idea de que estábamos en taller de silografía, ¿no? Entonces yo trabajaba todo en torno a la madera, porque daba lo mismo lo que hiciera, porque para mí la silografía podría haber sido algo industrial o manual. Entonces lo importante era que a partir de esa base tú podías ir desplazando estos conceptos y hablar de la silografía a partir de, no sé, pues de la viruta picada o del acerrín o de unas tablas cortadas, ¿te fijas? Porque al final el proceso tenía que ver como con el trabajo con la madera. Arturo estaba en esa época, me acuerdo, con los textos de Nicanor Parra y con el tema de la madera. Mario andaba haciendo sus impresiones de cruces y otras cosas, el trabajo de la novia y todas esas cosas. Y yo, en términos de analogías con el hueco grabado y dado el contexto en que estábamos, empecé a hacer ediciones de fosas. Empecé a sacar las medidas de una fosa de acuerdo a la cuestión legal. Entonces, ponle tú, hacía 3 o 5 fosas de acuerdo a alguna referente, el caso, o sea, habían matado 5 personas o algo que hiciera referencia a un hecho. Y lo presentaba eso como hueco grabado, filmado, 1 de 3, 2 de 3, de Silvia Paredes, que quedan ahí, y presentábamos esas fotos. La cosa como que nos apasionaba tanto que de verdad que en momentos yo estaba angustiado, pero esa angustia que tiene que ver con el proceso de un trabajo, ¿cachai? No sabía que tenía que hacer algo, no sabía por dónde empezar, entonces de repente medio desesperado llego donde Eduardo, así como que uno va a ver al papá, ¿cachai? Digo, oye Eduardo, antes para acá estoy súper confundido, y me dice, estás perfecto entonces, pues campeón, me dice, sigue ahí porque si estás incómodo es que estás en proceso, así que era todo fantástico, ¿me entendí? No era como, ok, atención a esto, entonces cuaderno, ¿me entendí? Esas pequeñas cosas que tienen que ver con la maestría, con el ser maestro, creo yo que también es una cosa que yo creo que nos marcó mucho. Supe que en la dirección de la escuela había mucha preocupación por las cosas que estaban haciendo estos alumnos, porque como estábamos en plena dictadura, no se podía hacer cualquier cosa, no se podía usar el emblema nacional. Entonces nosotros estábamos haciendo cosas de contrabando, es decir, los alumnos, porque yo les seguía lo que ellos querían hacer, ¿verdad? Entonces me pelaban mucho. Y la gente de la dirección estaban un poco asustados porque veían que podían pasar cosas, como estaba todo prohibido, entonces no se podía usar la bandera. Si usó la bandera, no podían haber metido presos a todos. Entonces, pero yo no les decía, hagan algo con la bandera, sino que aparecía esta niña con su trabajo. Tú no sabías lo que iban a hacer. Entonces, como en una escuela de arte, yo no le podía estar diciendo lo que había que hacer y lo que no había que hacer, pues entonces el arte, ¿qué? El arte es libre, es la libertad. Entonces, si ellos llegaban con eso, ellos eran responsables de lo que estaban haciendo. Exactamente. Bueno, entonces estaban muy asustados. Y me dieron un semestre para que yo me preocupara de mis cosas. Y en el fondo me sacaron durante el semestre. De circulación. Claro. Un tiempo. Con las mejores intenciones, ¿te fijas? Porque es cómico, porque ¿cómo iba a decir que no? Si no me pagaban el sueldo igual y yo hacía mis cosas durante un semestre. Ellos tenían que ser creativos y al mismo tiempo tenían que comprometerse a justificar lo que estaban haciendo dentro de del concepto de lo que es un grabado. Y entonces empieza en el año 81 a hacer sus entregas de una manera nueva, radical, que le incomodó a todo el campus. Ocurrió que a fines del 81, todo este desorden interno que ocurría en la Católica llama la atención de la Nelly Richard, de Carlos Lepe, de Mellado, y eso entonces empieza a hacer que esta conversación
se expanda, que yo cuento en otros lados lo que estaba pasando, que ellos se enteran de que van a las exposiciones y viene la Nelly a presentar un seminario aquí a la escuela junto con Mellado y la Nelly entonces hacía esta otra exposición sobre el contexto teórico del trabajo de Lepe. Entonces también fue una cuestión que causó mucho revuelo y fue interesante. Y los alumnos entonces se hicieron todos amigos de este grupo de gente. Esto pasó a oídos de Didbon. Didbon se interesó mucho en el trabajo que estaban haciendo estos alumnos porque además él estaba en ese minuto haciendo la mancha de aceite en el desierto. Claro. Estaba trabajando con esta idea de sacar el grabado y el dibujo y la pintura, claro. sacarla fuera del formato. También hacer el desplazamiento de la pintura. Exactamente. Por ahí empieza a entrar esta Escuela de Arte de la Católica al circuito formal del arte nacional. Claro. Y se empieza a hablar. El arte nacional que está en un contexto también En un diferente, contexto ¿no? diferente, claro, absolutamente, porque estaba, por un lado... Lo que se llama después la escena avanzada, digamos. Claro, que eran entre comillas los conceptuales Claro. versus los formales o los tradicionales. Exacto. Inicialmente para nosotros era el trabajo de escuela, pero cuando desde la mirada de los otros artistas este era un trabajo de arte nacional, porque merecía estar inserto en esta escena más grande, digamos, del arte nacional. Y de hecho así ocurre, ¿no? El año 82, cuando Georges Buday invita a la Nelly Richard a la Bienal de París para que ella se haga cargo de hacer una curaduría nacional, se incorpora a este grupo Vas tú también ahí. Arturo Duclos, yo, Alfredo Har, que estaba haciendo una cosa muy parecida también con... Es usted feliz. Pero Es usted feliz, con esa idea. Va Dasme, va la Marcela Serrano, El Cada, Lepe, Altamirano. Un grupo grande. Súper potente. Sí, haciendo una presencia importante. En la Bienal de París fue un golpe radical que reinstala el arte, por decirlo de alguna manera, más experimental chileno en la escena nacional y en la escena latinoamericana. Me acuerdo que fue súper interesante porque ahí también tuvimos oportunidad de dialogar, de conversar. Incluso me acuerdo en un momento nos juntábamos en el auditorio, hacíamos reuniones ahí con todos y los invitábamos y ellos nos venían a mostrar cosas que hacían, ¿te fijas? Sí. Entonces fue un intercambio bastante nutrido, ¿eh? Después apareció Altamirano con la Nelly, con Carlos Lepe, ¿te fijas? Entonces, afortunadamente, la escuela se convirtió en un foco gracias a esta actividad que estaba ocurriendo ahí. Y el auditorio, ¿eh? Que era el famoso auditorio, nosotros lo pedíamos a cada rato para hacer encuentros. Entonces fue una cuestión muy interesante porque se produjo como un fenómeno que pasaba como en la época de las vanguardias, a principios del siglo XX, con los rusos, con todo esto, en donde había un intercambio y la Universidad Católica era el espacio, ¿eh? Claro. Porque la Chile estaba absolutamente clausurada, estaba Federici que había intervenido. Sí. De hecho, los alumnos de la Chile venían para acá, venían al comendador a juntarse con nosotros, porque nos habíamos transformado en una suerte de referente. Entonces eso fue muy importante para nosotros porque nos dio legitimidad, ¿eh? Claro. Sobre todo que venían esta otra gente, y que esto se avalara. Y ahí entonces cuando empieza a surgir esta idea del desplazamiento, ¿eh? Y yo creo que eso fue lo más gravitante que hubo dentro de este proyecto. Ahora, la otra cosa importante también es el apoyo incondicional que tuvimos de Vilches. Y no sé si alguna vez a Vilches lo llamaron al orden, a nosotros nos llamaban al orden, ¿eh? De hecho, una vez con Soro y yo fuimos a una reunión con el rector de la universidad, que era Jorge Suet, o sea, el marino. ¿Sí? No sabía. Nos invitó a tomar 11. ¿Eh? Claro que nosotros que alterábamos el orden, que hacíamos estas cuestiones, también estaba preocupado. Entonces, nosotros le dijimos, bueno, pero es que es parte de nuestro trabajo como artistas, experimentamos, etcétera, y eso ha dado muy buenos resultados, le dijimos. Y sin ir más lejos, yo andaba con el catálogo de la Bienal de París. Nosotros, imagínate, o sea, somos estudiantes y estamos exponiendo en la Bienal de París en este momento, ¿eh? El año 82. ¿eh? Y el tipo casi se le cayó la cara, ¿te fijas? Claro. Bueno, y además lo importante también fue el aval que tuvimos de toda esta gente que
que estaba en la escena avanzada en ese momento, porque piensa tú, nosotros estábamos estudiando y exponíamos en la Galería Sur, éramos parte de como de ellos, o sea, ellos no nos discriminaban a nosotros por ser más por chicos, ser ¿no? estudiante Claro, o sino recién que lo que les egresado. importaba era como el peso de Del las trabajo obras, que nomás. estaban haciendo, Exacto, claro. La reflexión. Esto se disparó, te fijas, porque en el fondo se convirtió en vanguardia. Imagínate, Nelly Richard va y escribe un texto sobre Eduardo Vilches y sus alumnos. O sea, no era una cosa menor, te fijas. Y lo otro es la historia aparte, Silvio Paredes, te fijas. Claro. Que Silvio ya en esa época participaba en los cafés concert y estaba metido ahí. Claro, Pero todo había ese ambiente que... todo ese ambiente que era como más incluía la musical, música, claro. claro. ¿no? Y que él parte de ahí y después, bueno, yo me lío con los electrodomésticos para Claro, desarrollar también otros elementos visuales, Visuales. claro. ¿no? Entonces, Vicente Vargas, se cruzan Vicente varios Vargas, personajes. exacto. Entonces Claro. yo creo que fue súper importante eso en términos de lo que podríamos considerar una vanguardia, ¿te fijas? Y como dentro Un de este movimiento cultural en un momento que había... sin duda, y que se ha tematizado muy poco también porque sabemos cómo es acá el tema de la historia. O sea, imagínate, recién después de 30 años viene alguien recién a preguntar por esto. Aparece Mellado dentro de la escena en una de estas reuniones que nosotros hacíamos ahí en el auditorio y Mellado entonces me invita a escribir a su revista sobre el desplazamiento del grabado. Y claro, aquí es donde paso a especular sobre el tema de la silografía y la madera. Exactamente. O sea, a conectarlo. El mundo de la madera, o sea, Exacto, la silografía como en términos ampliados. No se habla, por ejemplo, de cuando fuimos en bloque a participar en el Encuentro de Artes Jóvenes en Las Condes y a Silvio Paredes lo sacaron porque había mostrado las fosas y Francisco Javier Kurt, entonces le dijo, no, esta cuestión no te puede mostrar acá, le dijo, entonces porque era una fosa con un montón de tierra, lo censuró, ¿te fijas? Y estaba Alfredo Ollar en esa misma convocatoria, ¿te fijas? O sea, estábamos todos ahí y quedé yo, quedó Soro y no me acuerdo quién más de ese grupo, pero... O sea, todo lo que hicimos, a pesar de que estuvo teñido como por ese esfuerzo más intelectual, igual tuvo ese alcance político, lo quieras o no. O sea, cuando yo hice aquí en el Parque Forestal, cuando pegué los carteles de los bancos, venían detrás mío todos estos tipos que limpian acá sacando los carteles, porque los tipos estaban asustadísimos, ¿te fijas? Claro. Pero no porque se asustaran con el texto ni nada, porque no entendían nada de lo que estaba pasando, sino que era porque ellos tenían que irle a darle cuenta a una autoridad. Y todos los actos que nosotros hacíamos eran así. En esta barraca me sacaron una patada cuando fui a pegar esos carteles ahí. Era una anomalía y eso a la gente le molestaba mucho porque tendía como a identificarlo con cuestiones que ellos querían trabajar y no meterse en ningún problema. Claro, bajo sospecha. Claro, y de ahí viene mi tema con la olla y el martillo y todos estos símbolos. Cuando yo hice mi proyecto de grado fue la lección de anatomía, que lo hice en el año 83. Desarrollé yo este tema con los huesos y con los símbolos. Ahí me pasé como esta cuestión simbólica, porque para mí había una consecuencia lógica también entre el tema y la madera, ¿eh? Porque la madera es un residuo orgánico, ¿no es cierto?, en este caso de un árbol. Y el hueso también es un residuo orgánico de un ser humano, ¿no? Claro. Entonces por ahí entré porque yo hice muchas instalaciones con pedazos de madera que ponía en el suelo. Yo entre medio trabajé en publicidad y estuve trabajando con los electrodomésticos y nos metimos en todo un rollo también, qué sé yo, de experimentación. Ahí me reconcilié con la pintura, ¿te fijas? Me reconcilié porque en el fondo me dio como esa libertad también que me había dado el grabado en algún momento. Claro. Y por eso seguí desarrollando la pintura, pero en el fondo mi pintura es súper gráfica, siempre ha sido súper gráfica. Si no experimentas libertad creativa en la universidad, ¿dónde más la vas a encontrar? Pues bueno, o sea, en tu proceso, ¿no? Entonces, cuando a partir de los textos de Kamnitzer, y dado que nosotros habíamos todo arrancado de los pacos, bueno, todos habíamos sido detenidos alguna vez, todos habíamos tirado peñascasos, todo, o sea, ¿me entendí? Ver que podíais nombrar silografía a la serie de moretones que habían dejado los lumazos de un paco, palo matriz de madera, luma, ¿no? Y presentar eso como grabado, ¡pum! Era como, oye, desde acá, desde el arte podemos intervenir en esta cosa que nos está asfixiando también. Pues, o sea, no hacer esta cosa decorativa no era nuestro camino. Pues.
empezamos a ir a otro tipo de exposiciones, a empezar a ir a ver otro tipo de obras, a que nos avisaban, oye, hoy día hay una performance del Carlos Lepe aquí, cada vez partíamos para allá. Más encima que era época en que estaban reducidos todos los espacios culturales, entonces si pasaba algo en el chileno francés, aquí en el Goethe o en donde fuera, eran los espacios donde podíamos o ver cine, que llegaba desde otro lado, o la Galería Cal, me acuerdo cuando fuimos a ver la exposición de Dávila, que fue pero todo un escándalo y todo un cuento. Y también darse cuenta de que el arte podía ser algo que no, ¿cómo se dice? Que no necesariamente fuera, suena evidente decirlo hoy día, pero que no necesariamente fuera una obra que tú ibas a colgar, sino que podía ser un acto en que tú ocupaste la superficie de la ciudad como soporte y una serie de actos que hiciste corporales como trazos sobre la obra y que van a quedar, etc. Todas esas opciones se nos abrían ahí, entonces de ahí muy valiosas todas esas invitaciones, porque claro, estábamos todos descubriendo, ¿no? ¿Cachai? Y sobre todo por lo que te decía de los espacios restringidos, pero creo que en ese momento, también lo vi después en la música, que justamente esa adversidad de alguna manera obligó que hubiera una mayor creatividad en la respuesta, porque como no teníamos nada, había que ser más creativos para hacerlo todo. Y eso creo que tuvo resultados poderosos, bueno, en términos de obra, en general. Claro. ¿Cómo ves ahora? ¿Qué pasa con el grabado? No pasa nada, pasa algo. Yo encuentro que el grabado está olvidado y tuvo una época de oro que fue por los años 60. En cambio, en una época el grabado fue algo central, importante. De esa generación de grabadores está Pedro Villar, Santos Chávez, Jaime Cruz y yo, que somos grabadores, que no somos pintores grabadores, somos grabadores, no nos dedicamos nada más que a eso. Claro. Pero eso no se ha vuelto a repetir. El último grabado lo hice el 74, que fue esa serie de serigrafías de las cabezas y las manos. Sí. Hasta ahí llegué. Y esta fue una serie de panes que hizo otra alumna de esa época. Claro, que hizo unos panes y los numeró como se numeran los grabados. Entonces hizo 7 panes, 1 de 7, 2 de 7, 3 de 7, hasta 7 de 7. Es una edición de panes. Y los números están incisos en los panes. Entonces, son cosas que tienen que ver con el grabado, con la incisión, pero todo proyectado a otra cosa. Claro. Entonces, o sea, la ampliación del concepto de grabado más que claro, era eso lo que había que respetar, usar el agua fuerte. Entonces el agua fuerte se podía entender de muchas maneras, no solamente la plancha en el ácido y con incisiones obtenidas por la corrosión del ácido en las líneas, sino que Cabezas hizo un trabajo que era body art en el fondo. Claro. Pero se hizo escribir con una solución bien diluida de ácido nítrico con agua una estrofa de un poema de Artaud en el pecho. Entonces otro le iba escribiendo aquí y se le fueron marcando porque se le empezó a irritar la piel y empezó a aparecer las letras rojas. Claro, el ácido que era literal, pero por otro lado la literatura de Artaud es como el ácido, es una cosa penetrante y es muy incisiva. Deja marca. Claro, entonces era en ese sentido también el ácido del agua fuerte. Y bueno, Eduardo venía de Alemania con la cabeza así abierta, te fijas, y se encuentra con que en su taller están pasando cosas que lo más probable es que estaban pasando también en Alemania. Entonces, todo eso ocurre en ese periodo
cuando Eduardo vuelve, y él entonces muy generosamente y nos hace continuar y se hace dueño de esta nueva propuesta, que es una propuesta que dura hasta el año 82, 83, que cuando solo deja de ser su ayudante. Esto es 79, yo estaba haciendo esta performance en el Matadero. En el Matadero, que era ya un desplazamiento formal, porque lo que estaba desplazando era el concepto de soporte, ¿no? Entonces, y era numerar 10 vacas muertas, asumiendo que la matriz era una matriz cognitiva, es decir, la matriz pertenecía al conocimiento y a la habilidad del matarife, que mata de manera regular y perfecta, de manera sistemática y igual. Claro, sí. Y es entonces, procedimiento. es un procedimiento. Claro. Entonces, yo lo que postulo es que es este procedimiento cognitivo el que es matriz. Claro. Y eso entonces igual a cualquier conocimiento cognitivo que tú puedes repetir, como la escritura, etcétera, considerado un grabado. puede ser considerado una matriz de grabado, Claro. si tú lo repites. Entonces, hago esta numeración de animales. Adentro, de vuelta, ahí. Yo imprimo en la escuela 900 cruces con una matriz de cartón, ¿no? Esto en la noche, antes de la entrega, alineando este sistema, pero pensando que no iba a ser callecitas, digamos, de un cementerio, sino que iba a ser más bien una trama que una retícula. Eso significaba un pequeño desplazamiento que hacía que toda la superficie del campus quedara, por así decir, prisionero de una red. ¿Te fijas? Blanca, cada una de estas cruces con cal, trazada con esta matriz, con un tarro, como se hace en las canchas, 5 sacos de cal, ¿ya? Que ocupé en toda la operación. Y 900 era la cifra que hasta ese momento se manejaba de los desaparecidos en Chile, ¿ya? Ese era el dato. Pero por otro lado también estaba el dato del trabajo de la Lottie Rosenfield. Ella había tomado una calle y del menos lo había transformado en un más. Yo hacía cruces, no X, ¿no? Etcétera. Entonces había un campo simbólico, ¿ya? En el que yo estaba operando que me interesaba. Bueno, fue fantástico. Al otro día, imagínate, la luz, ¿ya? Una luz de otoño, ¿ya? Que hizo, además que se fraguara un poquito el yeso, ¿ya? Entonces la gente hablaba bajito, ¿ya? La gente andaba como entre medio de los pasos, ¿ya? Se produce un dominio, una transformación completa del suelo. Yo hago un vía crucis en el taller de Aguafuerte. Un vía crucis que implicó la construcción de esta cama cruz, avión, ataúd, digamos, ¿ya? Un dispositivo en la cabeza con radio AM, ¿ya? Partimos con Vilche, ¿ya? El destino era una conferencia que íbamos a dar en la parroquia universitaria, y esto partió por subir. Yo tuve toda la noche velando las armas en el cuarto de Aguafuerte, y subimos el cerro a donde está esta cantera, esta especie de carie en el cerro. ¿Se fija? Se lee de día la Constitución lunar. De ahí, en un climbus, ¿ya? Hacia el sector Mapocho, en la iglesia donde se casó mi madre, leo frente al corazón de Jesús y de María, la capilla de Fray Andrés, que era el primer daguerrotipo chileno, se le hace a la figura de este personaje. Ahí se fue colando gente, digamos, en este Vía Crucis, ¿ya? Pasando entre La Vega, con las tallas, con todo, ¿ya? El río Mapocho, el más grande laboratorio de Aguafuerte, o sea, ahí venía el ácido nítrico directo de las mineras, de arriba. Bueno, el cuartel de Borgoño, sí, ¿ya? Con los guardias recitando la oración, la Constitución lunar, ¿ya? Y persignándose, ya parando a la parroquia, bueno, para no mandar a todos los fieles en la procesión, bueno, ya la cuestión había crecido mucho, ¿ya? Y la parroquia de Ánima, la fachada de la Católica, frente a este Cristo, este otro, y terminábamos en la parroquia universitaria, ¿no? Otro poquito más, 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 ahí. Aprieta. Ahora sí, la escuela de arte para mí fue un lugar fundamental en mi vida donde aprendí a pensar. Si no hubiera pasado por la escuela de arte, quizás no me hubiera dedicado a la música como me dedico ahora, o no hubiera desarrollado cierta capacidad reflexiva que tiene que ver con el enfrentar estéticamente alguna obra que sea dialogante con otros, ¿cachai? Creo que ese ejercicio intelectual
lo siento súper justificado. A veces me preguntan, pero bueno, ¿cómo estudiaste arte si estás ahí en la música? Y digo, compadre, si no hubiera pasado por la escuela de arte, no estaría acá. Lo cuento porque en verdad para mí es fundamental, ¿cachai? Y creo que es un aspecto en las escuelas de formación artística que a veces se obvia. Sí, pues. Que vemos solamente lo que está colgado en la pared, que es muy valioso porque es obra finalmente, el final de un proceso. Pero el proceso mismo, bueno, yo creo que ahí hay un tema que contar importante, porque el campo reflexivo que generan las escuelas de expresión creativa, por así decirlo, Sí. creo que es valiosísimo y que está un poco invisibilizado. Entonces, en el colegio me di cuenta que entendía exactamente lo que estaba pasando en una música. Después me di cuenta que podía tocar el bajo y que lo podía hacer bien. Y ahí se me abrió un cuento. Y estando en este proceso, estaba empezando el trabajo con los electrodomésticos, con el Carlitos, con Ernesto. Usted sabe, pues. Y ahí se dio una repetición de lo que era el desplazamiento del grabado. ¿En qué sentido? En que empezamos a hacer esta música electrónica por defecto, porque era como no éramos músicos académicos, empezamos a usar máquinas porque era lo que estaba a la mano y nos daba un sonido especial. Y como no cantábamos ni nada, estaba Ernesto Medina, que era mi amigo de la Escuela de Arte de la Chile, que tenía esta afición de grabar cosas de la radio, de donde fuera. Y a mí, Ernesto, que es el que empezamos con esto para los electros, me muestra lo de la Yolanda Sultán y para mí fue como, weón, esto es. El futuro de Chile, ¿a dónde está? El futuro de Chile, ¿a dónde está? El futuro de Chile, ¿a dónde está? El paisaje sonoro local de la radio, está grabado, cinta magnetofónica, la tengo y armé mi examen de grado, que era una tocata del Viva Chile de los electrodomésticos. Fue muy genial porque me acuerdo que le conté a Eduardo esto del cambio y le conté lo que estaba pensando hacer y me dijo, no, está súper bien, es coherente, dale, dale, dale. La sorpresa fue que para el examen de grado, que había una comisión que estaba formada por decirte, 4 profesores, Jaime Cruz, me acuerdo que me felicitó, lo entendió bien, siendo que Jaime era una persona muy concentrada en las técnicas, ¿no? pero entendió de qué se trataba ese. Entonces lo sentí coherente, ¿cachai? Y fue por ahí un inicio con la música a partir de eso, que fue todo lo que partió con los electros, que trabajamos un poco ese tema, y después la misma banda nos fue transformando en músicos. A mí me dio mucho coraje, me dio mucho valentía el apoyo que tuve en la escuela con eso. Y después empezó a llegar la resonancia de la gente, que eso también fue loco, porque nos dimos cuenta con nuestros amigos que habíamos tocado un punto que era una respuesta desde el arte a lo que estábamos viviendo en ese momento en la música. No estábamos haciendo canción pack ni nada, era una cuestión mucho más cercana a la plástica, por eso tocábamos al principio en inauguraciones de arte, con los electros, pero que resonó en gente. O sea, también cualquier persona escuchaba el Yo la quería y entendía lo que estábamos hablando, o escuchaban Andy Panda va a Alemania y había un discurso de Goebbels con una música y sabían que estábamos hablando de Pinocho, pues, bueno. Sabíamos si estábamos con ellos en el poder, pues, bueno, ¿cachai? Entonces... Oye, ¿y ese examen de grado, qué fue concretamente? Fue una tocata, fue una performance en que se llamaba Cuartito Azul y yo me agarré de una fotonovela, la fotocopié así muy como gráfica, ¿no? Que era la historia de un compadre que en algún minuto cambia de vida y se va con su amiga a la guitarra, ¿cachai? Entonces hice una analogía entre eso y todo el proceso que había hecho en la escuela. Cuento corto, hacía unas relaciones con mi trabajo y entre cada una de esas estaciones tocábamos un tema que tenía que ir con el Yo la quería. O sea, con el Yo la quería, con otros del Viva Chile, digamos. Y al final terminaba rompiendo todos mis trabajos de la escuela como final de concierto rock, ¿cachai? Todo esto se grababa en un video. ¿Y ese material? Espérate, porque ahí viene lo increíblemente ochentero. Se grababa en un video y todo el cuento. VHS. Y ese era mi grabado, güey. Entonces, ya, yo le pedí al Pancho, un amigo, que grabe. Y me acuerdo que en esa época había como que pasar las cintas por un lado y retrocederlas de nuevo para que no se empantanaran. Proceso que no se hizo. Entonces termino la performance, estamos felices, dando los abrazos y de repente llega mi amigo y me dice, oye, güey, no grabé nada, güey. No grabé nada, yo no lo voy a creer, es que no lo voy a creer. Así que al día siguiente tuvimos que repetir la cosa y tomar un set de fotos. Y ese set de fotos entregarlo. Cáchale, ¿verdad? Así fue de duro. Así fue de duro. El no grabado. El no grabado, sí.
puede vivir sin oro, pero no sin esperanza. ¿Ya? Tiene grano, fíjate, es un buen grano esta madera, pesa todo.